Bendiciones a todos, que el Señor bendiga sus vidas. Esta noche estamos nuevamente reuniéndonos para poder indagar ahora sobre el tema que nos corresponde para esta noche, que sería el pacto o alianza, así como ustedes lo pueden ver en la imagen. Ahí tenemos la palabra alianza de Dios con Adán. La semana pasada, pues nosotros vimos un poquito más, con más de tiempo y un poco más detalle, el tema de la imagen y semejanza, de cómo fue creado el hombre, ¿verdad? La imagen y semejanza que tenía era nada más y nada menos que del Altísimo. Era la imagen del Dios, del Creador. Y esta imagen fue puesta en el hombre original. Vimos también que esto hacía referencia no únicamente a un tema, más bien no hacía referencia al tema físico, sino vimos las verdades espirituales que se encuentran en Génesis, en donde nos habló acerca de, el ser humano hecho como un ser espiritual, el ser humano hecho como un ser de luz, como un ser santo, como un ser que tenía eternidad, un ser que era la representación de Dios en este mundo creado, en esta manifestación de la gloria de Dios en la creación. Le fue entregado dominio, le fue entregado poder, le fue entregada autoridad y desempeñó, la función de rey, porque gobernaban en la creación que Dios había hecho, y también tenía la función de sacerdote. Pasamos un poquito rápido en este tema. Hoy nos vamos a detener un poco más en este punto de sacerdote. ¿Por qué sacerdote? Hablamos de la obediencia, hoy vamos a ver este tema. Y profeta, porque él era la representación, el vínculo entre los cielos y la tierra. O sea, él era el vínculo entre Dios y la creación, en un sentido de la sombra de aquel que iba a venir, que es el Mesías, ¿verdad? Hablamos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza del Mesías. El Mesías es la imagen exacta de Dios, ¿verdad? Y todo fue hecho por medio de él y para él. Entonces, el ser humano tenía gloria, honra, era realeza, pero también era hijo de Dios, ¿verdad? Hablábamos que la mayor bendición que tenía el ser humano no era lo que tenía a su alrededor, como los árboles, los ríos, el descanso, la salud, sino que la bendición más grande que el hombre podía tener era la presencia de Dios, estar con Dios y Dios con él, ¿verdad? Tener a Dios, ser, íntimo de Dios, tener esa condición de estar apegado al Altísimo, de estar directamente conectado con el Altísimo, con el Creador. Esto era realmente la fuente de su vitalidad, la fuente de su plenitud, ¿verdad? Y todo lo demás era simplemente una añadidura, aunque ¿cuántos de nosotros quedaríamos por tener todas estas añadiduras, verdad? Salud perfecta, tener, reposo, tener descanso, tener dominio, pero esto no era lo más importante. Lo más importante era que el hombre estaba con Dios. Entonces, también hablamos la semana pasada que le fue entregado un pacto, y en este caso pues nosotros vamos a entrar a este tema, ¿verdad? Si fuera mucho lo que Dios le dio, hablamos de que Dios es rebosante en bendición, Él no le negó nada, Dios le entregó todo, pero más allá de todo lo que vimos la semana pasada, el Señor lo hace digno de recibir un pacto, de tener una alianza, ¿verdad? Pacto o alianza, pues podemos tener una definición en pocas palabras, que un pacto o alianza es un acuerdo mutuo entre dos partes, ¿verdad? Y que estas partes están
digamos, tienen igualdad de dignidad. ¿En qué sentido? Que yo no voy a hacer un pacto con un animal, yo no voy a hacer un pacto con una piedra. Bueno, ahora el ser humano está tan engañado que hace pactos con ídolos hechos de piedra, pero en realidad el pacto tiene que ver con alguien que está en igual dignidad o en igualdad de condiciones de poder responder a este pacto. Ahora, ¿por qué el hombre decimos que Dios lo hizo digno de un pacto? Es que el hombre era un ser creado, era criatura, y aunque fue hecho como hijo de Dios, él era un ser creado por Dios. Pero al Dios entregarle un pacto, al encargarle algo muy específico, eleva su dignidad aún más que los animales. ¿Por qué razón? Porque con ningún otro animal vemos que Dios hizo un pacto cuando termina su creación, ¿verdad? No vemos a Dios haciendo un pacto con las gallinas, o un pacto con los becerros, o un pacto con las aves del cielo, o los peces del mar, no. Él hace un pacto con aquel que tenía su imagen y tenía su semejanza y tenía la representatividad de la manifestación del reino de Dios en este mundo. Entonces, Dios lo hace, lo exalta, todo. Por eso dice, lo coronaste de gloria y de honra. ¿Por qué? Porque Dios lo honró al ser partícipe de cuidar, de guardar, de proteger su palabra. Y ¿será que eso fue únicamente lo que ocurrió? O sea, solamente en el principio pasó esto, ¿no? Esto sigue ocurriendo. Dios sigue entregando su pacto. ¿Cuáles? Ustedes han escuchado hoy que se habla del pacto de la evangelización. Bueno, sí, es parte del pacto, ¿verdad? El pacto es un acuerdo, y vamos a ver entonces ahora por qué es tan importante conocer esto. Es que un acuerdo, un pacto, tiene que tener cumplimiento, tiene que haber un cumplimiento de ambas partes. Y quisiera que entonces viéramos Génesis 2, 16 y 17, y vamos a verlo acá en la presentación. Entonces, empezando, Génesis 2, 16 y 17 dice: y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Si nosotros lo vemos en estas palabras, por decirlo así, sencillas, ¿verdad?, de la traducción, podemos entender el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que está dando este pasaje? Es que primero Dios ordenó al hombre, o sea, fue un mandato, fue algo que debía tener cumplimiento, ¿sí? Y fue dado por la palabra, porque dice diciendo, o sea, Dios dio su palabra en este pacto. ¿Y cuál fue este mandamiento? ¿Cuál fue esta orden o esta ordenanza? Decía: de todo árbol del huerto podrás comer, ¿verdad? O sea, no fue algo que Dios le dijo al hombre: si tú quieres puedes comer del árbol, si se te antoja una piedra la puedes comer. No, Dios mandó específicamente al hombre que debía comer. Le dijo: de todo árbol del huerto. De hecho, aquí dice podrás comer, pero en el idioma original dice deberás comer, ¿verdad? Y en el 17 dice, aquí es donde viene el punto de inflexión, aquí es donde viene el límite, ¿verdad? Aquí viene la restricción, y ahorita vamos a ver por qué hablo del tema restricción. Primero, en el versículo 17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Será que en este corto verso hay alguna duda? ¿Será que el Señor dejó algo ambiguo, algo que se queda como que a la interpretación libre del hombre y que él pudo confundirse? Vemos que no. Dice que pero, o sea, ese pero es un
un punto de límite. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Es tajante, es muy claro, no hay manera de interpretar otra cosa. Es no comerás. Y si esto no se cumple, o sea, este es el pacto, si este pacto se llega a quebrantar, entonces dice la consecuencia, dice la advertencia, ¿sí? Y dice lo siguiente, porque el día que de él comas, ciertamente morirás, ¿verdad? Es muy clara la sentencia, es muy, incluso muy fuerte, ¿verdad? Y no tiene reversa, o sea, no hay manera de que se le pueda buscar algún vacío a esta orden, a este pacto que Dios dio. O sea, fue muy claro y no le dejó a interpretación nada. Dice, porque el día que de él comas ciertamente morirás. De hecho, lo vamos a ver también, que en el idioma original dice muriendo morirás. Es bien extraño, ¿verdad? Porque en nuestro idioma pues no tiene mucho sentido. Pero en el idioma hebreo no dice morirás, sino dice muriendo morirás. O sea, habla de algo que es un proceso de muerte y que finalmente termina en muerte, ¿sí? Y no dice posiblemente te pase esto, sino está diciendo ciertamente, o sea, que no te quede ninguna duda, que no haya ninguna sombra de duda de lo que te estoy diciendo. Este es un pacto. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque aquí es donde nosotros podemos ver que también el hombre le fue entregado todo dominio, pero también se le fue entregado con responsabilidad. Él debía guardar esta palabra, al igual que los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes tenían la función de guardar la palabra. O sea, el sacerdote debía guardar la palabra, guardar la ley. Cuando hablamos de la ley, que es la ley de Moisés, nos estamos refiriendo a mandamientos, preceptos, decretos, ordenanzas, todas estas cosas que hacían del pueblo de Israel un pueblo apartado, un pueblo separado de las demás naciones para una función específica, para hacer luz a las naciones. El pueblo de Israel tenía esta función sacerdotal, ¿sí? ¿Y en dónde está aquí la conexión entre el sacerdocio y la obediencia? Bueno, la conexión está en que nadie puede rendirle un verdadero culto a Dios, o nadie puede decir que le da un verdadero culto a Dios simplemente por leer la Biblia, simplemente por cantar muy bonito, por ir a la iglesia, por tener una ética y una moral correcta, que todo lo que estoy diciendo está muy bien y de hecho lo debemos de hacer, pero en realidad lo que requiere para dar el verdadero culto a Dios es la obediencia, ¿sí? El sacerdote le rinde culto a Dios en obediencia, ¿sí? Este es el verdadero culto. Y entonces cuando el ser humano le es entregado este pacto, y mientras el ser humano se mantuviera en esta obediencia, en esta restricción, entonces el ser humano estaba dándole el culto perfecto a Dios, porque estaba reconociendo la voluntad, ¿verdad? La voluntad del Altísimo. Hablábamos en la clase pasada que en Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hablábamos que en esta parte también se habla referente a cómo fue creado el ser humano, que el ser humano fue creado con una parte espiritual, o sea, los cielos, y fue creado con una parte terrenal o física, o sea, la tierra. Sin embargo, la voluntad de los cielos debe regir sobre la voluntad de la tierra, es decir, la voluntad del Altísimo debe de regir sobre mi propia voluntad. Y aquí esta es la gran disputa que hoy en día tenemos, ¿verdad? No me dejarán mentir que tal como decía Pablo, en mí está hacer el bien, pero el mal siempre me acompaña. O sea, está esta, digámoslo así, esta batalla interna en donde cada día
debo de luchar o debo de someter mi yo a la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la característica de la tierra? La tierra, para poder dar fruto, tiene que recibir primero, ¿sí? Lo que recibió el hombre fue la palabra de Dios, y esto iba a hacer que pudiera darle el culto perfecto. Sin embargo, el problema es que el ser humano, cuando su voluntad está antepuesta a la voluntad de Dios, entonces es el yo queriendo, cumplir mis propios deseos, es el ego, ¿sí? Aquí es donde se estaba estableciendo este límite entre hasta dónde yo puedo disfrutar y dónde donde no puedo pasar estos límites. Y el límite era esto, el no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Alguien decía, cuando compartía esto, me preguntaba, pero entonces el hombre no conocía el bien y el mal. Lo que pasa es de que este árbol del conocimiento del bien y del mal representa una condición, representa un dominio en el cual yo, si el hombre no cumplía esto, se sometía de manera voluntaria, ¿sí?, a sus propios deseos. Y cuando vemos que dice árbol del conocimiento del bien y del mal, se está refiriendo a que más adelante lo vamos a ver en el problema, en el de ocurre un problema donde Satanás les dice, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, o sea, tendrán esa potestad. Entonces anteriormente el hombre podía caminar en la verdad o en el engaño. Sabía que era verdad y que no era verdad. No era que el bien y el mal, sino él conocía la verdad. Disculpe. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque aquí es el punto en donde todo se perdió, ¿sí? Este es el punto que el hombre debía cumplir para poder disfrutar todo lo que tenía en Edén. Veamos acá. Si nosotros vemos el tema de pacto, nosotros hoy en día el matrimonio, por ejemplo, se tiene como algo muy superfluo, muy liviano, y que incluso muchos le tienen temor al matrimonio porque no quieren un compromiso, porque en realidad el matrimonio es un pacto para toda la vida, es un compromiso, ¿sí? No es simplemente un acuerdo, sino es un compromiso, es un pacto que no debe tener fin. Este tipo de pacto es el que hizo Dios con el hombre, es el tipo de pacto que Dios hizo con su pueblo. No fue un pacto entre amigos, fue un pacto como la figura del matrimonio, o sea, fue un pacto de ese tipo de compromiso, ¿sí? Y en la palabra hebrea berit, que es alianza, ¿verdad? Vemos que el significado entonces en este punto es aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto y prometer. O sea, y vemos que todo esto está incluido en lo que Dios les dijo. Si ustedes no cumplen esto, van a morir, ¿sí? Y les dijo, pueden comer, o sea, deben comer de todo árbol del huerto. Aquí está donde podemos ver el tema de convenir. Dios les estableció ese acuerdo, ¿sí? Ahora, este pacto, ¿por qué era tan, por qué este pacto debía de darse con el hombre? Porque el hombre tenía esta responsabilidad. Y si el hombre caminaba en esta perfecta obediencia, era una representación exacta. O sea, mientras el hombre estuviera en esta obediencia, no iba a tener el problema del pecado, porque el pecado radica en desobedecer la palabra de Dios. Ese es el verdadero pecado, desobedecer la palabra de Dios. Entonces el hombre, mientras obedecía este pacto, se mantenía en santidad, ¿verdad? Así de sencillo. Veamos en 2 de Reyes 13:23, dice: pero el Señor tuvo piedad de ellos, y les tuvo compasión, y se volvió a ellos a causa de su pacto,
con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy. ¿Qué tiene que ver este texto? Bueno, el contexto de este pasaje es que el Señor, en un momento de dificultad del pueblo de Israel, a quien Él eligió desde antes de la fundación del mundo, Dios eligió a su pueblo, ¿sí? Y el Señor, cuando el pueblo de Israel, también que el pueblo de Israel pecó, se separaba, podemos ver en el libro de Jueces cómo decía que se levantaba un juez, obedecían, pero cuando este juez moría, se volvían a los dioses de alrededor, y entonces venían los enemigos, los poseían y ellos pedían otra vez: Señor, ayúdanos. Volvía a levantar un juez. Pero ¿será que esto es porque Dios no tenía carácter o algo así? No. Esto es porque había un pacto que Dios había hecho perpetuo. ¿Con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Por eso dice: pero el Señor tuvo piedad de ellos y les tuvo compasión y se volvió a ellos. O sea, no es que ellos se volvieron a Dios, no es que ellos se arrepintieron. Así que el pacto que Dios dio, Dios sabía que ellos iban a fallar. El pacto, Dios es tan fiel que a pesar de nosotros, Él cumple su palabra. Y dice que Él se volvió a causa de su pacto. Por eso no es de que es que Dios es fiel conmigo. De verdad, hermanos, nosotros no tenemos nada dentro de nosotros que sea algo que nosotros fabriquemos, que sea dignos de la fidelidad de Dios. Dios es fiel a su palabra que está en nosotros. Él no es fiel a esta carne. Él no es fiel porque nosotros seamos muy buenos o porque nosotros seamos muy santos o que no fumemos, no tomemos. Él no es fiel por eso. Él es fiel por lo que hay dentro de nosotros. ¿Y qué había dentro de Abraham, Isaac y Jacob? La palabra de Dios. Dios les había dado su palabra y dice que no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy. Y ese hasta hoy no es solo para el momento del libro de Reyes, sino que hasta hoy, 2022, de la era común, el pueblo de Israel está en ¿dónde? Donde fue el pacto, y lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál fue ese pacto? Génesis, miren desde dónde viene. Génesis 12, 2, 4, dice: pero el Señor había dicho a Abraham, en ese momento se llamaba Abraham: vete de tu tierra y de tu naturaleza, o de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré. Permítanme. Entonces dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vemos aquí que el pacto, al igual que en el principio, ¿sí? Porque estamos viendo ahora, pareciera que fuera otro pacto. No, siempre ha sido el mismo. ¿Y cuál es este mismo pacto? La palabra. O sea, Dios entrega su palabra no para que la tengamos de adorno, no para que tengamos un gran conocimiento de que Dios me dijo esto, lo tengo bien claro, no. La razón por la que Dios nos da su palabra es para que la guardemos y la pongamos por obra, ¿sí? ¿Y cuál fue la orden que Dios le dio a Abraham? El Señor dice que le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. Primer punto, le da una orden que requiere obediencia. Pero esa orden, o ese mandato, ese primer punto, ¿verdad?, que requiere obediencia, también trae una promesa. Y dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Mire esta promesa. O sea,
tiene mucha característica de bendición. O sea, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en este punto donde dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿de qué manera Abraham iba a poder ser bendición para Guatemala? ¿De qué manera Abraham iba a poder ser bendición para México, para la India, para Arabia, para África? ¿De qué manera? Porque el Señor no está dejando, digamos, ciertas tierras a excepción o naciones a excepción. Está diciendo todas las familias de la tierra. O sea, todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. ¿Y cuál es esta bendición? Pues esta es la promesa del Mesías. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, de tu simiente, ¿sí? Entonces, le está prometiendo algo. Si tú obedeces lo que te estoy diciendo, que es salir de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y te diriges a la tierra que yo te voy a mostrar, pasará esto, y de ti vendrá el Mesías, ¿sí? De ti vendrá el Redentor, el que va a redimir al hombre, el que va a redimir al ser humano del problema en que lo metió Adán, ¿sí? Y entonces dice el verso 4, y se fue Abraham como el Señor le dijo. O sea, vemos el punto, obediencia. Abraham seguramente pudo haber tenido dudas, pudo haber tenido temor, no sabía dónde, solo Dios le dijo, salte y yo te voy a mostrar. Pero el texto nos muestra que Abraham hizo como el Señor le dijo, ¿sí? Y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Ahora, en Génesis 24:7 dice, el Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, aquí es Abraham, diciendo, y de la tierra de donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él mandará su ángel delante de ti y tomarás allí mujer para mi hijo. O sea, aquí Abraham hablando acerca de la esposa que iban a buscar para su hijo, pero lo importante también acá es que el Señor le prometió que la tierra, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué tierra? En la que están hoy, ¿verdad? En Israel. Y por eso es de que veíamos aquí en Reyes, que en Segunda Reyes dice, pero el Señor tuvo piedad de ellos y les tuvo compasión y se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham. Y aquí vemos que este pacto no se quedó solo con Abraham, sino que este pacto pasó a Isaac y luego pasó a Jacob. Y luego de Jacob pasó a las 12 tribus de Israel. Y después de las 12 tribus de Israel, y así empezaron las familias de Israel, de la nación de Israel, de la cual, de la tribu de Judá, vino el Mesías. O sea, a Abraham se le prometió que iba a venir el Mesías. Este era el pacto. Y no los quiso, o sea, no quiso destruirlos ni echarlos por causa de esa piedad que tuvo él, porque él recordó el pacto que esa tierra donde estaban la había entregado a los hijos de Abraham. A pesar de que los hijos de Abraham, a pesar de que Israel se había rebelado, se estaba equivocando, pero el Señor tuvo tanta misericordia que recordó el pacto. O sea, se dan cuenta cómo no es simplemente un pacto de amigos, porque los pactos entre amigos, los compromisos entre amigos muchas veces son tan frágiles que se rompen. Los negocios entre amigos se rompen, a veces las amistades se arruinan, pero este no es un pacto de amigos. Este fue un pacto que va más allá de esa relación, es como un compromiso entre esposo y esposa, ¿sí? Este es el pacto que Dios entrega. Ahora, Jeremías 11:4, la razón por la que nos ha dado el pacto, ¿sí? ¿Qué pacto es el que nos ha dado? La palabra. Dios nos ha dado su palabra como pacto. No solo se la dio al pueblo de Israel, el pueblo de Israel la tuvo primero, él era la albacea de la palabra de Dios, pero también esta palabra fue entregada
a las naciones que han creído en el Mesías. O sea, nos ha sido entregada esta palabra y tenemos también que obedecer la palabra. Dice en el verso 4, que mandé a vuestros padres el día que os saqué de la tierra de Egipto, hablando de Israel, ¿verdad? Del horno de hierro, diciéndoles, escuchad mi voz y haced conforme a todo lo que yo os mando, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Otra característica del pacto: cuando el Señor le entrega el pacto al hombre, entonces el hombre tenía ese reconocimiento de que el pacto era con Dios. O sea, él le estaba reconociendo autoridad, estaba reconociendo en su voluntad quién era Dios, ¿sí? Pero vemos otra vez que aquí dice el tema de obedecer, o sea, escuchad mi voz y haced conforme a todo lo que yo os mando. El Señor, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, los llevó durante cierto tiempo en el desierto, y Él los llevaba en dirección a la tierra prometida. Y antes de llegar a la tierra prometida, el Señor, en medio de relámpagos, de nubes y oscuridad en el monte, les entrega su pacto, su palabra, su ley. Pero ¿qué ocurre? Fácilmente se desviaron y adoraron becerro de oro y quebrantaron el pacto. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el plan de Dios? Que todos los primogénitos los primogénitos de cada tribu de Israel fueran sacerdotes para Él. Pero después, cuando fallaron por la adoración al becerro de oro, y Moisés dice, vengan acá los que estén del lado de Dios, fue la tribu de Leví. Entonces ahí es donde el Señor delega el sacerdocio solo a los levitas, ¿sí? Entonces, pero el objetivo era que toda la nación de Israel fuera una nación santa y una nación de sacerdotes. Ahora, en el Mesías, en Jesús el Cristo, nosotros hemos sido hechos, ¿qué? Un reino de sacerdotes. Aunque no tenemos linaje arónico, no venimos de la casa de Leví, pero estamos bajo un sacerdocio, ¿verdad? Bajo el sumo sacerdocio, según el orden de Melquisedec. O sea, por causa de la obra del Mesías en la cruz y en la resurrección, nos es investido, o sea, hemos sido investidos como sacerdotes para Dios. Entonces, esto nos corresponde también a nosotros. Escuchad mi voz y haced conforme a todo lo que yo os mando, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Entonces, este pacto no es de que se terminó, no, este pacto no es de que se quedó allá en Edén, no, es que la palabra sigue siendo la misma. Dice que la palabra es eterna, ¿verdad? Y el Señor sigue llamando a cumplir su palabra. Esto es en Jeremías 11:4. Ahora, ¿será que el pacto de Edén era muy complicado? ¿Qué implicaba el pacto? ¿Qué implicaba para que el hombre no perdiera todo lo que tenía? ¿Qué implicaba? Implicaba obedecer, ¿sí? Ahora, ¿qué implica para nosotros? Que todas las bendiciones, que todo, que estar en la presencia, ¿qué es lo que implica? Para que nosotros seamos reconocidos siervos, obediencia, ¿sí? Si no hay obediencia en nuestra vida al pacto, ¿sí? Y este pacto, hay pacto nuevo, o sea, con mejores condiciones en el Mesías, ¿sí? Entonces, eso requiere también obediencia de parte nuestra. ¿Y cuál es este pacto? Ir y proclamar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Pero no es solamente la proclamación, no es solamente que yo vaya a proclamar y hacer la evangelización, sino que en mi vida, en mi yo, esté siendo sometida mi voluntad a la voluntad del Eterno, a la voluntad del Creador, a la voluntad del Altísimo. ¿Será que se está cumpliendo esto? De que escuchamos su voz y obedecemos. Y la evangelización es parte de todo este nuevo pacto, pero implica también amar unos a los otros, no juzgar,
para que no seáis juzgados. Caminar como el Mesías caminó, amar como el Mesías amó, obedecer las palabras que el Mesías pronunció. Esto también, si nosotros reconocemos que Jesús el Cristo es Señor y Mesías, estamos reconociendo que Señor, que es la palabra griega Kyrios, ¿verdad? Y en hebreo que es Adón, que significa amo, dueño, soberano, y Él tiene toda la autoridad del Altísimo, le fue delegada a Él. Y dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, si yo no obedezco las palabras del Mesías, no estoy obedeciendo las palabras de Dios. Porque la voluntad del Mesías es unificada con la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad del Padre. Dice en Juan 6:39, ¿verdad? Que dice que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y lo resucite en el día postrero. Esto es la evangelización, ¿verdad? Pero esto tiene que ocurrir tanto externo como interno, ¿sí? El ser humano le fue entregada esta palabra y debía guardarla. Y al pueblo de Israel le fue entregada otra vez la palabra. El ser humano de Edén la perdió. Y luego vino la palabra escrita, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel sale, le es entregada la palabra escrita. Sin embargo, ni siquiera teniendo la escrita la pudo cumplir a perfección. Después viene la palabra hecha carne, que es nuestro Mesías, pero con Él viene el Espíritu detrás de la palabra. O sea, Él es el Espíritu detrás de la palabra. Y si nosotros tenemos al Mesías, que es el pacto, la palabra en nosotros, entonces podemos deleitarnos en obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Veamos también entonces en Job 36:11. Aquí creo que lo vamos a ir por acá. Job 36:11, y dice lo siguiente: si escuchan y les sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicia. Yo quisiera que ahorita en todos estos textos vayamos viendo que esto era lo que implicaba obedecer el pacto de Edén, el pacto de Génesis 2, 16, 17. O sea, si escuchan y les sirven, eso implicaba el pacto entregado al hombre al principio. Escuchar, porque el Señor les dijo, ¿verdad? El Señor les habló, el Señor le habló al hombre y le dijo: de todo árbol frutal del huerto deberás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer. Entonces, era escuchar y servir, o sea, escuchar y obedecer. Aquí está el punto, ¿verdad?, que implicaba este pacto. Y dice: acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicias. Ahora, acabarán sus días. Ahora esto es en el caso nuestro, porque tenemos que morir en algún momento, físicamente, por causa de lo que ocurrió en Génesis. Ahora, esta segunda parte de que acabarán sus días en prosperidad, esto es gracias a lo que pasó ahí. Pero sin embargo, a pesar de que físicamente vamos a terminar en el sepulcro, físicamente tendremos que partir, nuestros días, si nosotros cumplimos la palabra, si nosotros nos apegamos a la palabra, si nosotros obedecemos la palabra internamente y también externamente, entonces el Señor es fiel para cumplir lo que dice acá: acabarán sus días en prosperidad. No está hablando prosperidad económica únicamente, ¿verdad?, sino que está hablando en todo tipo de prosperidad, que prospere tu alma, ¿verdad? Así dice el verso. Y sus años en delicias, o sea, en shalom, en paz. De hecho, shalom, que quiere decir completado, ¿verdad? No solo quiere decir paz, sino viene de shalem, que es completado. O sea, por eso Pablo dijo: he acabado la carrera, he librado la batalla, me espera la corona, ¿verdad? Entonces, ¿de verdad nosotros podemos llegar a ese punto? ¿Será que estamos en ese punto? El Señor nos dice: si obedecen mi palabra,
terminarán de esta manera. Miremos cómo terminó Abraham. Abraham terminó viejo, bendecido y prosperado. Miren a Isaac, lo mismo. Entonces, y a Jacob también, lo mismo. Entonces es un pacto que requiere obediencia. Y Dios requiere esa obediencia, ¿sí? Pero ¿qué ocurrió? El pacto fue violado. El pacto fue quebrantado. Y aquí quisiera que viéramos Génesis 3. Y dice lo siguiente: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Miren qué pregunta. O sea, ¿qué es lo que ocurre acá? La serpiente, y no es que la serpiente en sí, que también hay que entender, ¿verdad? Porque no es que si yo veo una serpiente ahí está Satanás, sino que la serpiente se está refiriendo al espíritu que estaba detrás de ese animal, porque las condiciones o las características de este animal, que era muy astuto, se prestaba para que Satanás lo usara como instrumento, ¿verdad? Entonces dice que era más astuta que cualquiera de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Astuta, ¿astuta en qué sentido? Cuando se habla de astucia, se habla de que tenía dos puntos, digamos. Por un lado decía algo que parecía de verdad, pero por el otro lado estaba el engaño. Ahora ustedes podrán entender por qué la serpiente tiene partida la lengua en dos, porque pareciera que dice verdad, pero en realidad es engaño. Y miren la pregunta que hace: con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Será que eso fue lo que dijo? No. De hecho, el Señor les ordenó, el Señor mandó al hombre. O sea, fue una orden que comiera de todo árbol del huerto. Solo ahí ya podemos ver que hay una tergiversación. Pero Satanás usa la misma palabra de Dios para engañar. ¿Y con quién se acercó? Con la mujer. Ahora, ¿por qué razón se habrá acercado a la mujer? Bueno, veamos, en Génesis 3:2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Me gustaría que viéramos la versión 60. Y miren lo que dice acá. Vamos a ver. Dice en el verso 3, en el verso 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Bueno, primero, no es que podemos comer, Dios mandó que comieran. Primer punto. Segundo punto: mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. En otra versión dice, no sea que muráis. Aquí hay dos puntos. Dios nunca dijo no le toquen, Él dijo no coman del árbol. Y después la sentencia que supuestamente Dios dio, que dice no sea que muráis, no es cierto. Él les dijo ciertamente van a morir. O sea, ¿qué podemos ver aquí? Que aquí hubo sustracción y adición a lo que Dios dijo. Cuando nosotros a la palabra de Dios, ¿y cuál es la palabra de Dios? Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, si yo le agrego algo o le sustraigo algo a conveniencia, corro el peligro de que sea seducido por la serpiente, porque la serpiente, si yo no conozco la palabra, si yo ignoro la palabra, la serpiente es muy astuta. De hecho, la serpiente es tan astuta que controla a su presa con tanto detenimiento. Si ustedes ven de estos videos de documentales de cómo la serpiente ataca a su presa, la serpiente es tan paciente, observa con mucho tiempo y detenimiento a su víctima y hasta que está segura de dar un golpe certero ataca. La serpiente pudo haber observado, no lo dice la escritura, pero podemos inferir que la serpiente conocía esta debilidad. ¿Por qué se acerca a la mujer? ¿Verdad? Y le habla con algo que parece que Dios dijo, cuando en realidad Él no lo dijo así. Y entonces
¿qué dice el verso 4? Entonces la serpiente dijo a la mujer, bueno, como la serpiente vio dónde estaba la debilidad, ahí fue donde atacó y dijo, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. O sea, aquí lo que está hablando es que la serpiente entabló una plática con la mujer que ignoraba totalmente, o que no tenía claridad, mejor dicho, no tenía claridad de lo que Dios había dicho, le agregó y le quitó. La serpiente entonces empieza a mostrarle una perspectiva de lo que Dios quiso decir. Y entonces esta perspectiva desde la que el hombre y la mujer veían el pacto, empieza a ser tergiversada a tal punto que la mujer ni se dio cuenta en qué momento cambia su perspectiva y empieza a ver el árbol desde la perspectiva del animal y no desde la perspectiva de un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué razón? Veamos acá. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos, y el árbol de codicia para entender. O sea, aquí ya vemos que empieza a despertarse el yo, empieza a dar lugar a mi voluntad, empieza a dar lugar a que mis sentidos dominen más que la voluntad de Dios en mi vida. Entonces vio que era bueno para comer, que era deseable a los ojos, y el árbol era codiciable para adquirir entendimiento o sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Lo raro es que comió y en ese momento no ocurrió lo que vemos después, sino que dice que y dio también a su marido y comió con ella. Hasta ese momento, cuando el hombre come y es partícipe de esto, los ojos de ambos fueron abiertos. ¿Acaso no el hombre y la mujer eran una sola carne? Es que este problema del pecado realmente es muy, muy severo. Este problema, Satanás no los obligó. O sea, Satanás no obligó al ser humano a desobedecer. Pero ¿qué sí hizo? Engañó, sedujo. Por eso, en 2 Corintios 11:3 dice el apóstol Pablo: pero temo que así como la mujer fue engañada por sus sentidos, ustedes sean engañados. O sea, hay que tener mucho cuidado con nuestros sentidos. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué emociones tengo respecto al Evangelio? ¿Será que esto está alimentando mi tierra, o sea, mi yo? ¿O esto es caminar en el Espíritu? Estoy caminando en la voluntad de los cielos, estoy caminando en la voluntad del Altísimo. Porque el mismo Mesías, Yeshua, dijo en la famosa oración que dice que tu voluntad sea en la tierra así como lo es en los cielos. O sea, la voluntad de Dios debe de prevalecer. Entonces, en el verso 6, después de que la mujer comió y le dio a su esposo, y fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y hicieron cintas para ceñir. Y entonces ya vemos en Génesis 3:23, en donde el hombre por causa del pecado es separado de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó acá? Por causa del pecado, porque esto es lo que dice Isaías 59:2. Son vuestros pecados los que hacen separación entre Dios y vosotros. O sea, entrando el pecado en aquel ser que era santo, aquel ser que era puro, entonces esta desobediencia hace que se corte esta unión y el ser humano se encuentra desnudo. Pues claro, es que no estaba desnudo si la gloria de Dios lo rodeaba. La vida de Dios era la luz de los hombres. Entonces, cuando el ser humano se encuentra en esta condición, entra en una desesperación por regresar, pero es inevitable, ya no se puede hacer nada. El ser humano, lastimosamente, en ese momento peca y pierde todo. Por eso es de que Dios era muy, muy claro cuando les dijo: el día que comáis de este árbol, ciertamente moriréis, o muriendo, moriréis. O sea, ya para este momento el hombre empezó a morir.
No es que hasta que cumplió 900 años, según se dice en la escritura, Adán murió. De hecho, recordemos que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, al final se cumplió. Ese día que comió, murió. Entonces el pacto no era cualquier cosa. El pacto requería esta obediencia. Sin embargo, fue violado. Y entonces veamos en Oseas 6:7. En Oseas 6:7 el Señor está reprendiendo a su pueblo. El Señor está reprendiendo a los sacerdotes. Veamos, no solo veamos Oseas 6:7, veamos desde el verso 1. Dice: venid y volvámonos al Señor, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Esto es un versículo para que entendamos que Dios es quien hiere y Dios es quien sana. Dios es el que permite lo bueno y es el que permite también lo malo, ¿verdad? No nos dará vida, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Yo creo que aquí está implícita la resurrección del Mesías. Y dice: y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Como el alba está aparejada su salida, y vendrá a nosotros como lluvia tardía y temprana a la tierra. Y entonces el Señor habla y dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? O sea, estas son las dos casas, ¿verdad? La casa del sur, porque el reino de Israel, que estaba unificado en el tiempo de David, de Saúl, de David y de Salomón, después de que Salomón se equivoca, falla y peca y desobedece, el reino es rasgado, ¿verdad? Y entonces se divide en dos: el reino del sur, que es Judá, y el reino del norte, que es Israel, casa de Israel, o también llamada Efraín. Y dice: la misericordia vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Y aquí empieza lo que se conoce como musar, como amonestación, como regaño, porque dice: por esta causa los corté con los profetas, con las palabras de mi boca los maté, para que tu justicia sea como la luz que sale, porque misericordia quise y no sacrificio. O sea, estaban siguiendo los estatutos y los decretos de la letra, pero estaban acercándose en una actitud que no era la correcta. O sea, obedecer el pacto requiere también que nuestra intención sea la correcta. Si yo voy a ir a evangelizar, pero voy con la intención de aparecer en los reportes, de no quedarme atrás, de que me sea reconocido, o si yo voy a ir a la iglesia a servir con la intención de que mi yo sea reconocido, el Señor desecha esto. Por muy bonito, por muy bueno que sea para compartir el evangelio, el Señor desecha esto si mi intención no es en aras del cielo. Y dice: con palabras de mi boca los maté, para que tu justicia sea como la luz que sale, porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí en este tema del conocimiento se está refiriendo a un conocer en el tipo de esposo y esposa, en un conocer experimental y no cognitivo, no un conocimiento de saber mucho, sino un conocimiento de conocer, como el hombre conoce a su esposa. Este conocimiento es el que el Señor requiere de nosotros, y así es como podemos nosotros poder cumplir este pacto, así es como podemos caminar en obediencia. Pero si no conozco a Dios, si no lo experimento, ¿cómo voy a obedecer el pacto? Estaré perdiendo el pacto. No importa los sacrificios, no importa los holocaustos, no importa las lágrimas, no importa el cansancio que yo deje en el campo, pero si yo no estoy conociendo y no estoy siendo conocido por el Altísimo, no es lo correcto. Y dice después, aquí viene el punto que nos atañe, que es en Oseas 6:7, que dice: mas ellos traspasaron el pacto como de hombre, allí se rebelaron contra mí. Y en otra versión, para que quede un poco más claro, en Oseas 6:7, Reina Valera dice: pero ellos violaron el pacto cual Adán, ¿verdad? Así como Adán en el principio violaron el pacto, allí me traicionaron. O sea, lo que ocurrió en Génesis 3:6 no fue un simple: ay, me equivoqué, fue una traición, ¿verdad?
fue un quebrantamiento, fue una traición, fue un adulterio del hombre contra la palabra de Dios, contra Dios mismo. Entonces Dios está equiparando este punto, que es traición, y lo que están haciendo ellos es lo mismo que ocurrió en el principio. Romanos 5:19. Romanos capítulo 5, versículo 19, dice lo siguiente: porque como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. ¿A quién se está refiriendo acá? Pablo está colocando o está presentando que por causa de un solo hombre, o sea, de Adán, ¿verdad? De lo que vimos ahorita, Génesis 3:6, donde no fue solo la mujer, sino fue el hombre, o sea, el hombre en sí, por causa de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. O sea, después de que Adán entra en la condición de pecado, después de que Adán cae de esta condición de plenitud, entonces todos los que vendrían después de él entrarían a este mundo, estarían viniendo al mundo en esta condición de pecado, ¿verdad? O sea, el ser humano, un bebé cuando nace no es de que ya pecó, no, pero ya está en una condición de pecado que conforme va creciendo su compulsión, su intención siempre va a ser ir al mal. De hecho, en Génesis 6:5 lo dice, ¿verdad? Que los designios del hombre son de continuo al mal. Entonces, ¿por qué razón? Porque la naturaleza del ser humano se cayó de la condición original. Ahora pasó a ser una naturaleza caída. Por esa razón es que nosotros todavía pasamos circunstancias causa de nuestros pecados, ¿verdad? Nos equivocamos, hay consecuencias. ¿Y por qué pecamos? Porque estamos en este cuerpo todavía de carne. Sin embargo, para aquellos que creen en Jesús como el Mesías, la esperanza es de que recibimos el Espíritu de Dios para resistir al pecado, ¿sí? Entonces, dice esto aquí: así también, por obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. ¿Y quién es este uno? La simiente, ¿verdad? La simiente que fue prometida a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Acaso esto no es la bendición más grande que podemos tener? Que en el Mesías Yeshua, en la cruz y en la resurrección, por causa de esta obediencia, que déjenme decirles que esta obediencia no fue fácil. Por cuanto padeció, aprendió obediencia. Y en Filipenses 2:5 en adelante dice que él se humilló a lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, la obediencia del Mesías no es una cosa tan simple. O sea, para que nosotros pudiéramos tener esta condición ahora de justos delante de Dios, esto no es algo nuestro. Esto fue adquirido por causa de uno, que fue el varón perfecto, que obedeció la palabra de manera perfecta, aún más perfecta que el primer Adán. De hecho, tenía que ser más perfecta porque este era la imagen visible del Dios invisible, y de esta imagen fue hecho el hombre del primer, de Génesis 1 y Génesis 2, ¿verdad? Entonces, esta condición de obedecer o desobedecer es el punto donde debemos de tener cuidado con el pacto, ¿sí? El pacto, la palabra, el Mesías, esto nos ha sido entregado para obedecerlo. Quisiera que viéramos también Romanos 5:12. Aquí mismo dice: por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, esto es lo que se llama
la maldición generacional, o sea, el pecado generacional, en donde si este problema no es resuelto en mi vida, si yo en mi vida no se resuelve este problema espiritual, mis hijos les heredo este mismo problema. Entonces, la muerte, que era algo que no debía conocer el ser humano, entró por causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Pero hay esperanza, porque ahora, por causa del Mesías, esta muerte eterna, ahora nosotros vamos a morir físicamente. Algunos, porque incluso si el Señor viene en nuestros días y que el Santo bendito sea, así lo quiera, podemos experimentar incluso no pasar por la muerte. Entonces, esta solución al problema del pecado vino por medio del Mesías, pero tuvo un precio. Deuteronomio 28:15. Veamos. Deuteronomio 28:15. Pero si no escuchas la voz del Señor tu Dios, ¿verdad? Y aquí tal vez pónganse el nombre de cada uno por acá, ¿verdad? Pero si no escuchas, fulano, la voz del Señor tu Dios, a fin de procurar poner por obra, no por conocimiento, sino por obra, todos sus mandamientos, todos, no dice algunos, todos, son todos, y sus estatutos, que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Otra vez, lo mismo. Obediencia, estarás en plenitud. Si estás en obediencia, estás en conexión conmigo. Pero si hay desobediencia, si entra el pecado y te separas, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y miren lo que dice: maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, maldita será tu canasta y tu arteza de amasar, malditos serán los del fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y las crías de tus vacas y el aumento de tus ovejas, maldito serás al entrar y al salir. Mejor ya no sigamos. O sea, de verdad, el Señor, por medio de Moisés en Deuteronomio, dice: he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Les sugiero que escojan la vida, ¿verdad? Pero para tener la vida, primero, mi obediencia debe de ser al pacto. ¿Y quién es el pacto nuevo? El Mesías. Debo de creer, debo de tener esta convicción, esta fe en la obra que Dios mismo hizo a través del ungido, en la cruz y en la resurrección, y obedecer las palabras del Maestro. De verdad, lo vuelvo a repetir, hermanos, no importa si nos ponemos a querer entender a Pablo. De nada sirve que yo me coma y relea las cartas de Pablo, Pedro, Hechos, el Antiguo Testamento, querer encontrar al Mesías en el Antiguo Pacto, pero si yo no me como las palabras de mi Mesías, de mi Maestro, entonces, de verdad, ¿de quién estoy aprendiendo? Si Él es el más grande, si Él es el Reshit, Él es la cabeza, si Él es el soberano, si Él es al que Dios ha delegado todo poder y autoridad. Entonces, esta obediencia, debo de conocer cuáles son las palabras del Maestro. Ahora, entrando o hablando del nuevo pacto, ¿verdad?, que es dado a través del Mesías, veamos en Génesis 3:15. Génesis 3:15, luego de que el hombre peca, luego de que el hombre pierde toda esta condición, y también que ocurre un juicio, ¿verdad? Dios hace un interrogatorio y le pregunta al hombre: ¿qué hiciste? Y después él echa la culpa a la mujer, y la mujer le echa la culpa a la serpiente, y de ahí para atrás ya no había nadie. Entonces el Señor, o sea, decreta, hace una sentencia, pero no se queda ahí. El Señor en Génesis 3:15, miren lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia.
esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Aquí no está hablando de cómo hay que matar a la serpiente, no está hablando de cómo hay que matar a una serpiente y cuando la encontremos, nos está hablando de la descendencia de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de Satanás. Pero esta simiente iba a tener padecimiento, tú la herirás en el talón. ¿Acaso en el Mesías no se cumplió esto? El Mesías como el verdadero rey, Jesús el Cristo, el rey, vino y aplastó la cabeza de Satanás. Él es el verdadero rey que venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, dice Hebreos. Entonces, esto se cumplió. Y también se cumplió la segunda parte que tiene que ver con el sacerdocio, ¿sí? La primera parte tiene que ver con el rey que vence, pero la segunda parte tiene que ver con el sacerdocio que él en Hebreos dice que con su propia sangre, y no sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre, él nos ha justificado, nos ha limpiado, entró al lugar santísimo. O sea, este padecimiento habla del oficio de sacerdote. Entonces, Isaías 7:14, aquí es donde por primera vez se ve de manera muy evidente, o se ve muy claramente, la promesa del Mesías. Ahora veamos en Isaías 7:14. Y dice lo siguiente: por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, ¿qué es lo que se había perdido al principio? El hombre falló por causa del pecado. ¿Qué fue? Separado de Dios. Génesis 3:23 y Romanos 3:23. Ahora, el hombre separado de Dios necesita un mediador. Y necesita a alguien que establezca paz, porque mientras que el hombre está separado de Dios es hijo de ira. Si hemos creído en el Mesías, si hemos creído en Jesús el Mesías, como el rey, sacerdote y profeta, en él se ha resuelto todo, entonces podemos decir Shalom, ¿verdad? Por eso yo les saludo Shalom, porque en el Mesías de verdad tenemos paz con Dios. Esa es la verdadera paz que necesitamos. Y si tengo paz con Dios, entonces ¿qué? Se cumple Emmanuel, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Emmanuel es Inmanu, o sea, con nosotros, y Él, que es Dios, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Si el Mesías está conmigo, Dios está conmigo, porque ¿con quién está el Mesías? Con Dios. Si yo recibo al Mesías, si yo obedezco sus palabras, el Mesías dijo, Yeshua dijo, el que me recibe a mí, me recibe al que me envió, ¿sí? Entonces, si yo estoy recibiendo las palabras del Mesías, estoy recibiendo las palabras del Dios vivo. Si yo tengo al Mesías en mi vida, entonces la imagen y semejanza que hablamos la semana pasada se restaura, porque ¿quién es la imagen perfecta de Dios? El Mesías. Me debo apegar a Él, debo de tomar lo que de Él es. O sea, si yo estoy separado de Dios, ¿qué me voy a parecer a Él? No me voy a parecer en nada. Entonces, Isaías 53, 5, 6, aquí ya nos habla de que se resuelve el problema de la separación. Hablamos del problema del pecado. Ahora veamos un poquito más profundo, Isaías 53, 5 al 6. Miren lo que dice acá. Pero él fue herido, o sea, así dando cumplimiento a lo que decía Génesis 3:15, ¿verdad? Pero él fue herido por nuestras transgresiones. Hermanos, Yeshua, el Mesías, no murió en la cruz, o no lo mataron en la cruz los judíos, sino fue mi pecado lo que lo puso ahí. Fue por mi pecado que él murió en el madero. El pueblo, los soldados, los sacerdotes de ese momento que digamos, fueron el instrumento para que el cuerpo del Mesías fuera inmolado, la razón fueron ustedes y fui yo. Y dice que fue molido por nuestros pecados. Es que el pecado de verdad, lo que ocurrió en Génesis
3:6 no fue algo tan sencillo, o sea, no fue algo, solo se confundió, solo comió el fruto. ¿Creen ustedes que era tan sencillo como para que el justo, para que el amado de Dios, para que el hombre más santo, para que el Cordero sin mancha padeciera todo el dolor que padeció solo por un pecado tan sencillo de que no hice caso? Es que me confundí. No, es que el pecado es algo muy severo. Y esa muerte la tenía que sufrir yo, y la tenían que sufrir ustedes, todos nosotros. El castigo que nos trajo Shalom, paz, fue sobre él. O sea, Señor, gracias por los alimentos, Señor, gracias por el trabajo. Todo lo que tengo, y agradezco a Dios, es por la obra que el Mesías hizo en la cruz y en la resurrección, que Dios tiene misericordia de mí. Porque ahora hay paz entre el Altísimo y nosotros. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Hay sanidad, hermanos. Y no es una frase cliché, no es una frase trillada, de verdad. Creamos que en las llagas, por las heridas del Mesías, por la sangre que fue derramada, nuestro cuerpo de verdad puede adquirir vitalidad, puede adquirir sanidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y esto no solo le pasó al pueblo de Israel, esto también a nosotros nos pasó y nos sigue pasando. Muchas veces nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino, cada cual por sus pensamientos, cada cual por sus emociones. Yo creo esto, yo creo que debería de ser así, yo creo que Dios debería de hacer esto. Cada cual por su camino. Pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, en el Mesías. El Mesías es la parte fundamental de todo el plan de Dios. El Mesías es el asunto, es el plan, es la razón de todo lo que fue creado. Los lugares celestiales, los lugares físicos, tronos, principados, potestades, todos los mundos físicos, todos los mundos conocidos y no conocidos fueron creados, fundamentados en el Mesías. Él es el centro de toda la historia humana. Así que no importa si la sangre de él aparentemente fue poca, fue suficiente para el perdón de pecados desde Adán hasta el último hombre que va a nacer en esta tierra, sin importar cuál sea el tipo de pecado. Amén. Y terminando entonces Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 dice lo siguiente: por esta razón también es mediador. Aquí es donde viene el punto principal de todo el tema. Él es mediador del nuevo pacto para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Tenemos un mediador de un mejor pacto. No quiere decir que el antiguo pacto, la ley de Moisés y todo lo demás no era bueno. No, era de verdad y es hermoso ese pacto. Y deberíamos amar ese pacto, esa ley. Deberíamos de leerlo y ver qué es lo que nos corresponde a nosotros. No somos judíos, no vamos a cumplir ley de judíos. Hay ordenanzas y hay mandamientos que son explícitamente para los sacerdotes. Son muy específicas para las mujeres, muy específicamente para el que es natural del pueblo hebreo, pero también hay mandamientos que nos corresponden a los otros de origen no judío. Así que el pacto anterior no es que fue malo y no es de que no sirvió, entonces probemos con este. No, el nuevo pacto en el Mesías es la mayor brillantez, la mayor plenitud del que nos hablaba el primer pacto. La ley de Moisés nos señalaba al Mesías, los profetas nos anunciaban al Mesías, los salmos nos hablaban del Mesías. Así que el Mesías es mediador de un nuevo y mejor pacto. ¿Por qué? Yo no era de herencia de Aarón, yo no era del linaje de Aarón, pero ahora por la obra en la cruz y en la resurrección de este justo, de este hombre ungido, de este santo de los santos, ahora el Señor
me entrega a mí la responsabilidad de ser sacerdote para Él. Puedo darle el verdadero culto, podemos darle verdadera adoración, podemos ir a... De verdad que nosotros entendamos que llevar el nombre que es sobre todo nombre para proclamarlo a las colonias, a las casas, a todos lugares, de verdad, esto no es un privilegio que a cualquiera se le da, porque primero hay que creerlo. Así que esta es la promesa de la herencia eterna, la promesa que le fue entregada a Abraham, que esta bendición iba a venir por medio de la simiente de Abraham, nos es entregada a nosotros que no teníamos nada que ver. Nosotros andábamos en el mundo sin Dios, sin los pactos, sin las ordenanzas, sin los patriarcas, sin Cristo en el mundo, dice Pablo. Y de todas maneras teníamos pecado y estábamos bajo la condenación del pecado, pero por causa del sacrificio en el madero, ahora nuestra transgresión, nuestra condena ha sido pagada. Hechos 13:23, y con esto estamos terminando. Hechos 13:23 dice: de la descendencia de David, conforme la promesa, Dios trajo para Israel un Salvador, Jesús. Esta fue la promesa. Dios se la prometió a Adán en Génesis 3:15, ¿verdad? Les dijo, vendrá la simiente de la mujer. Adán la traslada, ¿sí? Y luego viene de generación en generación. Pero el Señor escoge a Abraham, lo llama, le promete que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y le dijo que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y después viene Isaac, Jacob, de Jacob pasa a las 12 tribus, de las 12 tribus pasa a la tribu de Judá, de la tribu de Judá nace David, conforme a la promesa David recibe esta promesa conforme al pacto que Dios había hecho, la promesa de que iba a venir el ungido de sus lomos, de sus entrañas iba a venir el que iba a ser el Salvador de Israel, y no solo de Israel, sino de todas las naciones. Amén. Así que este pacto no se quedó en Génesis. Este pacto hasta la fecha continúa, y por eso dice Pedro en una de sus cartas que el hombre es como la hierba del campo que florece y tiene gloria pero se marchita, pero la palabra de Dios perdurará eternamente. ¿Y cuál es la palabra? Y esta es la palabra, el Evangelio. Y el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Así que esto es un Evangelio eterno, tal como lo dice en Apocalipsis. El Evangelio eterno que el ángel iba proclamando en los cielos. Tenemos en nuestra vida este pacto, esta palabra. Nos corresponde de verdad guardarlo, no tener ignorancia en esto para no fallar, ni tampoco incredulidad. Puedo conocerlo muy bien, puedo ser muy cabezón en conocer muchas cosas, pero si mi actitud no es un conocimiento en experiencia, sino solo en conocimiento mental humano, no sirve de nada. Es más, lo poco que yo creo tener me será quitado. Así que muy importante, si hemos creído en este pacto, pues obedezcámoslo, obedezcamos la palabra y obedezcamos las palabras de nuestro Señor y Mesías, Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre que estás en gloria, te damos gracias por esta noche, Señor, que tú nos has permitido poder indagar, Señor, acerca de este tema, el pacto, Señor. Gracias porque en tu misericordia, en tu amor, tu piedad, Señor, antepusiste tu misericordia antes que tu juicio, antes que tu rigor, Señor. Y nos has entregado, Señor, un mejor mediador. Nos has entregado al ungido. Nos has dado a Cristo como expiación para nuestro pecado, como perdón, Señor, de nuestras transgresiones.
y por medio de ese sacrificio, y que tú lo resucitaste de entre los muertos, Señor, justificándonos, ahora también nos haces entrega de tu palabra para cumplirla. Ayúdanos, Señor, a poder obedecer correctamente y a conocerte en un conocimiento experimental y no solamente cognitivo, Señor, sino experimental, y que podamos hacer realidad ese verso que dice: bésame con los besos de tu boca. Queremos, Señor, nosotros cumplir el pacto en perfecta obediencia a tu palabra, Señor. Bendecimos la vida de quienes están hoy reunidos y te pedimos, Señor, que si hay necesidad, Señor, de sanidad, si hay necesidad económica, si hay necesidad familiar, cualquier otro tipo de necesidad, Señor, que tú suplas de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor. Y que sobre todo afirme nuestra fe en esta roca. En el nombre del santo y bendito Hijo tuyo, Yeshua el Mesías. Amén.